Hola, mi nombre es Sonia García, soy psicóloga del trabajo y especialista en psicología familiar sistémica y el día de hoy vengo a hablarte sobre el alcoholismo. ¿Te has preguntado cuál es el conflicto emocional detrás de este fenómeno que es tan aceptado socialmente? Bueno, todos sabemos lo que es el alcoholismo, ¿no? Que es un consumo excesivo, una ingesta descontrolada y desproporcionada de alcohol en la que el individuo no tiene control ni de la frecuencia ni de la cantidad que consume. Y este fenómeno es un fenómeno de salud pública porque nos remite a un fenómeno no solamente individual, sino también del sistema familiar y del mesosistema, del macrosistema que rodea a ese sistema familiar, porque es un fenómeno muy aceptado socialmente. Entonces eso nos remite no solamente a una dimensión psicológica individual, sino también a una dinámica que se genera en un sistema familiar, ¿no? Entonces, en ciertas familias se genera un patrón alcohólico, ¿verdad? Hay familias que por generaciones han repetido este patrón, esta adicción de generación en generación, ¿no? Puede que sean los hombres, pueden que sean las mujeres o puede que sean los dos. O sea, ha sido como un patrón de supervivencia que ha tenido el árbol genealógico para sobrevivir. Recordemos que en el árbol genealógico lo que opera es el inconsciente colectivo y al inconsciente no le importa la felicidad de los individuos, lo que les importa es la supervivencia. Eso tiene que estar claro porque muchas veces por supervivencia a veces se entiende bienestar. Muchas veces lo que garantiza una supervivencia no es necesariamente la felicidad, es simplemente el modus operandi que ha tenido una familia, un sistema familiar, un árbol genealógico de sobrevivir. Entonces, no es una problemática individual, es una problemática sistémica, ¿ya? Entonces, este patrón de alcoholismo pudo haberse generado en generaciones anteriores. Puede que los ancestros no hayan sido alcohólicos, pero el patrón ya se haya generado, ¿ya? Y que se manifieste es en las generaciones recientes o en las generaciones contemporáneas. O puede que sí, ¿ya? A ver, ¿y de qué se trata esta pauta alcohólica? Ya sabemos que el alcohol tiene muchísimas consecuencias que desde la psicología y el DSM-4, que es el manual diagnóstico de las enfermedades mentales, de los trastornos psicológicos, el alcohol es una patología, es un trastorno relacionado con el consumo de sustancias. El alcohol es una sustancia psicoactiva y es tóxica porque el consumo prolongado genera patologías en el cuerpo como la cirrosis, como la encefa, encelopatología, perdón, de Wernicke, que es una parálisis en los músculos oculares, entonces la persona no puede mirar, no puede hacer los movimientos oculares normales. Y el síndrome de Korsakoff, que son problemas de memoria, la persona presenta amnesia retrógrada y anterretrógrada. Entonces hay una deterioro, hay un deterioro de la salud de la persona y hay un deterioro general, de la salud general de la persona, y hay un deterioro cognitivo. Pero no solamente eso, o sea, como es adentro, también es afuera. La persona empieza a tener un deterioro de sus relaciones sociales, de sus relaciones familiares, de sus relaciones laborales, es decir, los ejes funcionales de la persona se empiezan a tambalear porque la persona empieza a tener problemas relacionales por adoptar, consecuencia del consumo exacerbado de alcohol, comunicación agresiva, puede
tener accidentes automovilísticos, puede tener caídas y provocar fracturas, etcétera. Y además no solamente eso, sino también síndrome de tolerancia, este síndrome de abstinencia, vómitos, insomnio y una pérdida cognitiva generalizada, ¿no? Es decir, la persona se vuelve casi una persona dependiente, ¿no? Entonces, ¿para qué yo habría de consumir alcohol para generarme todo esto? O sea, ¿cuál es el beneficio? Porque siempre, cuando queremos encontrar la raíz de un conflicto emocional, debemos preguntarnos cuál es el beneficio de ser alcohólico, entonces, si trae tantas consecuencias negativas, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que preguntarnos es ¿para qué? ¿Para qué bebo? De esa manera, ¿no? O sea, ya no estoy hablando yo de un consumo de alcohol social, sino de verdad una adicción. Bueno, la adicción es, si miramos la etimología de la palabra, es adicción. No decir, no digo, hay algo que no estoy expresando en palabras. Hay que recordar que el niño en la fase oral, dentro del desarrollo, la teoría del desarrollo psicosexual de Freud, el niño para poder hablar, desarrollar la capacidad de hablar, la capacidad de dicción, debe soltar la teta materna, es decir, el seno, debe destetarse para poder adquirir el habla, ¿ya? Entonces, es una manera como de lo que me pasa, lo que me sucede, no lo puedo expresar, no lo puedo traducir en palabras y entonces prefiero hacer una regresión inconsciente a ese momento donde yo recibía ese líquido dulce que me permitía conectarme a la vida. Pero ¿qué es lo que pasa? El alcohol es una bebida que no solamente es desinhibidora, es depresiva, que la fermentación, que es el proceso químico que la genera, hace que el alcohol sea una bebida dulce. Entonces, y además, al beber, nuestra sangre se calienta. Hay que recordar que la sangre en biodescodificación emocional es los vínculos familiares. Entonces, a través del alcohol estoy colocando calor en los vínculos, porque los vínculos son fríos. Y estoy colocando dulce también en los vínculos, porque quizá los vínculos no son muy afectivos. Pero específicamente con la madre, yo hago ingesta de un líquido, que los líquidos son mamá, el agua es mamá, de una sustancia dulce pero también tóxica. Entonces hay una memoria, quizás que venga del proyecto Sentido Gestacional. Tengo un video en el canal explicando lo que es el proyecto Sentido Gestacional, que es lo que estaba en la mente de nuestros padres cuando yo fui concebido, ¿no? Desde que yo fui concebido, los 9 meses en el vientre de mamá hasta 7 años, ¿ya? En ese contexto en que prosperó la vida, era un contexto tóxico. Quizás mamá me estaba dando, me estaba dando el pecho y yo sentía que era un líquido dulce que me permitía nutrirme, pero mamá quizás estaba estresada o quizás mamá estaba, se sentía abandonada o estaba con depresión postparto puede ser, ¿no? O había una serie de problemas, quizás problemas conyugales con mi padre, ¿no? Que hacían que el niño, que yo como niño, como bebé o como niña, como bebé, haya interpretado que el amor de mamá es dulce pero a la vez tóxico. Y como en ese contexto prosperó la vida,
yo reproduzco ese contexto una y otra vez, no solamente para que la vida prospere, sino también, porque es muy común que cuando haya problemas, el alcohólico recurra al alcohol. Es como que hay problemas, la vida me sobrepasa, entonces yo vuelvo a mamá. Pero no solamente eso, sino no solamente como estrategia de afrontamiento, como coping, sino también como, como una manera de darme placer, ¿no? Es como una fijación en la etapa oral de las etapas del desarrollo psicosexual, ¿no? Entonces, Aquí me, es un suicidio. aquí me van a ver moviendo los labios, pero no se escucha nada porque se metió un ruido. Entonces decía que es un suicidio lento porque la persona está deteriorando no solo su organismo, generándose problemas de salud, sino que está deteriorando su tejido relacional, porque hay una destrucción de vínculos familiares, sociales, laborales, y la persona se va quedando sola. Entonces, claro, porque hay una destrucción de vínculos familiares, laborales, y esto lo regresa a su herida de abandono. Entonces es como que si quisiera de alguna manera abrazar la muerte. Por lo mismo, pues son más frecuentes los accidentes, las peleas, este modelo comunicativo agresivo, como si se estuviera abandonando a la pulsión de muerte, como de querer mirar la tumba, Y es la como una tierra manera también de como infantilizarse, ¿no? O sea, como no un quiero símbolo asumir que soy arquetípico del adulto, vientre de la madre. asumir Entonces principios, quiero ahora soy regresar al adulto. vientre de la Y eso madre, a ese significa lugar donde yo regresar no tenía que al vientre de la preocuparme madre. por nada, donde había solo Puede haber quietud también y memorias donde todo era de sosiego, hijo ¿no? no deseado, ¿no? Puede que de pronto el hijo no haya sido totalmente deseado, no haya sido deseado del sexo que se quería que naciera. Entonces una parte del niño ha recibido una memoria de que mi mamá no me quiere y a veces esto se genera o se activa en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia es como que el hijo, mientras que es niño, lo guarda en su memoria inconsciente y en la adolescencia, ¿no? Porque la madre le da todo el amor posible, quizás, ¿no? Aunque no lo haya deseado, pero en la adolescencia, con los cambios hormonales, los cambios químicos y que hay como un despertar sexual, entonces se reinterpreta esas memorias inconscientes a posteriori. Entonces, mamá no me quiere, ¿no? Y es como una manera de, a ver, voy a tomar para ver qué me dice mi mamá o mis padres, ¿no? Como también una manera de transgredir la autoridad. Entonces, eh, en este fenómeno del alcoholismo, que es una adicción, por supuesto que se necesita un acompañamiento psicológico si está en sus fases tempranas, si no se necesita, por supuesto, todo un equipo interdisciplinario en un centro de rehabilitación, ¿no? Pero entre más temprano veamos las señales, no solamente en nosotros mismos, sino en alguien de nuestro entorno, y podamos obtener un acompañamiento psicológico que nos ayude, psicológico o psicosomático clínico, que nos permita encontrar el conflicto detrás de la adicción, podemos hacerla consciente, ¿no? Como dijo Carl Jung, Gustav Carl Jung, lo que, eh, lo que no se hace consciente regirá tu vida y tú lo llamarás destino. Entonces, si hacemos consciente el conflicto, podremos tomar otro tipo de decisiones más sanas y más inteligentes para nuestra salud psicológica y emocional. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que el video te haya gustado. Si es así, regálame un me gusta, suscríbete a mi canal y está atento al contenido que te voy a ir trayendo próximamente. Adiós.